El sector inmobiliario, ese que tanto nos gusta, comienza a levantarse. Tras 4 años de caída libre, por fin la compraventa de viviendas vuelve a repuntar. En 2010 aumentó un 6,8%, impulsado, eso sí, por las medidas fiscales del gobierno, que ya no están. Lo que hace temer que esa subida no sea más que un espejismo. En fin, Blanca Pascual, nuestra compañera de Economía, tiene todos los datos. Blanca, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. 440.000 pisos cambiaron de manos en 2010, que no está mal. Las cifras, eso sí, están lejos de las previas a la crisis. O sea, está bien, Sí, pero... claro, es que ya no se espera, ni se espera ni es deseable, ¿no?, vender esas 900.000 viviendas o 700.000. 916.000. Claro, que se vendieron en el momento de oro del ladrillo. Pero bueno, lo que sí que está bien, como tú comentabas, han sido 4 años de caídas, 2 de desplome, prácticamente 2008-2009, por encima del 25%, y el 2010 cierra con esa subida casi del 7%. Pero también hay que decir que, como también comentabas al principio, hay 2 motores que han impulsado sobre todo la compraventa este año. Sobre todo la subida del IVA en el primer semestre del año. De hecho, en julio, agosto veíamos cifras de compraventa superiores al 16%. Ya sabes que hay un cierto decalaje. El INE, los datos que nos da son más o menos 2 meses con respecto al tiempo que se hacen esas operaciones. Y luego el segundo motor, aunque quizás con un efecto menor de lo que se esperaba, ha sido el fin de las desgravaciones fiscales para todas las rentas superiores a 24.000 euros. Eso, pues en la última recta final del año, ha impulsado también en cierta medida la compraventa de viviendas, pero como decíamos, quizás no tanto como se esperaba, porque en muchas comunidades autónomas, ante la desaparición de las desgravaciones fiscales a nivel estatal, pues ellas mismas han incorporado desgravaciones fiscales propias. Entonces, eso en parte ha mitigado un poco ese empujón que se esperaba en un principio. El dato del 2010, bueno, si tenemos en cuenta esas medidas fiscales de las que les hablábamos, la subida del IVA o el fin de la deducción fiscal para comprar vivienda, podríamos pensar, Blanca, que este crecimiento puede ser engañoso. Sorprende de todas maneras que el pasado diciembre se vendieran menos pisos que en el mismo mes de 2009. Pero Si es lo que te comentaba también un poco, ¿no?, que hay que ver en cuenta el decalaje que hay de las estadísticas, ¿no? Date cuenta que en diciembre estaríamos recogiendo los datos de septiembre-octubre, todavía no habríamos visto ese impacto de las declaraciones fiscales, que sí que en algunas comunidades ha tenido efecto de subida, ¿no? No en otras que, como han seguido, como decíamos, compensadas por las de las propias comunidades, pero hay que tener un poco en cuenta, sí, el decalaje ese de los 2 meses. Bueno, por otro lado, también es un dato interesante, la venta de viviendas de segunda mano ha crecido mucho más que la venta de pisos nuevos, de manera que no parece fácil absorber todas esas, vamos, da igual la ciudad donde esté viva, da igual, fuera de todas, hay grandes urbanizaciones a las afueras de todas las ciudades, muchas de ellas vacías. Todas esas viviendas nuevas va a ser muy difícil que el mercado las absorba. Pues en eso está principalmente el problema del sector, el dar salidas, esto que se acerca casi al 1.000.000 de viviendas. La segunda mano ha notado el ajuste más tarde que la primera vivienda. Además, las viviendas de segunda mano son las que normalmente están en el centro de las ciudades, que es lo que habitualmente va buscando el comprador, y las que a lo mejor en un momento dado, al ser tienen más prisa por vender y bajan un poco más el precio. De hecho, la compraventa de segunda mano ha repuntado en el año un 12%, y la vivienda de primera residencia pues apenas un 2%, pero también porque las de primera vivienda primer uso han tenido un ajuste anterior a esta segunda mano. Bueno, ¿tú crees, Blanca, después, claro, hemos contado tantos datos sobre inmobiliaria, ¿tú crees que ya el desplome en la venta de las viviendas, con estos datos del 2010, ya, digamos que ya el repunte es estable? No vamos nunca a volver a los datos de antes de la crisis, pero ¿crees que no va a volver a bajar la venta de viviendas? Lo que coinciden los expertos en el sector inmobiliario es que al menos ha tocado ya a fondo, lo cual no quiere decir que para salir a flote ya nos hace falta todavía un poco. Vamos a seguir, no van a haber caídas del 20 y tantos %, habrá subidas moderadas incluso pues para primavera, marzo, febrero, a lo mejor vemos alguna recaída, pues a lo mejor del efecto ese del principio de año, ¿no? Cuando en aquellas comunidades en lo que efectivamente no hay ya posibilidad alguna de desgravación fiscal. Pero sí que lo que coinciden es que ya se ha tocado fondo, que va a empezar a subir, pero de forma muy moderada, porque hay que tener en cuenta que la vivienda no es un hecho aislado, o sea, depende mucho del mercado laboral, que todavía sigue bastante deprimido. Ayer nos daban algunas previsiones, por ejemplo, el BBVA, de que hasta el final del 2012 la tasa de paro va a estar por encima del 20%.
20%. También depende de... Y seamos conscientes, también debemos ser un país como el nuestro, de 40 y pocos millones, una cifra de 440.000 transacciones. Bueno, la demanda potencial está en torno a las 300.000 al año, o sea que bueno, eso Estamos es un ahí, poco la cifra de recambio, ¿no? Claro, pero es que estas son las cifras en las Claro. que nos movemos en cierta normalidad. Sí, Lo de antes no era normal. no, lo de antes no era normal y de ahí que tengamos ese stock de 1 millón de viviendas, ¿no? Y bueno, también comentaba, aparte del mercado laboral, el crédito, pues ahora con las nuevas exigencias para la banca, hay una coincidencia también en pensar que va a ser más estrictos la banca a la hora de dar créditos para quedarse ellos con capital y los precios que todavía tienen que bajar, les queda recorrido a la baja. Bueno, pues esos son los datos. Y estamos en cifras que deberían ser normales y que después de una caída estrepitosa podrían indicar que el mercado inmobiliario se estabiliza, repunta un poco y se estabiliza. Es muy pronto, estamos en febrero, hemos conocido los datos del año pasado, pero ojalá estos datos signifiquen eso, simplemente una estabilización. Ni lo de antes, y que no se vendieran casas, evidentemente tampoco es bueno. Blanca Pascual, compañera de Economía, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha hablado Blanca de los bancos, no hablemos de los bancos, Tom, que luego nos riñen. Luego llaman las altas esferas de los bancos, llaman y... Pero en fin, tampoco quieren después ellos rectificar en antena. Decimos cosas que, fíjate si estarán equivocadas, que luego ellos no quieren rectificar. Pero no digas nada que nos metemos en otro les lío. ignoramos entonces, sí. Vale, no digamos nada. Cuando ya... si no, Bancos, dices. bancos, No. ¿sabes? Es que no hay gente que no está acostumbrada a que nadie le critique. Entonces cuando alguien critica, rápidamente Duele, se sorprende. ¿no? Claro. Pero bueno, Pero bueno, pues ahí sí, fui yo el primero. ya nos han... Vale. favor. Yo no digo nada. 5